Bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, todes, al primer episodio del podcast de chilepunk.cl. Estamos muy contentos de empezar este proyecto, es una extensión de lo que ustedes ya conocen de nuestra página web. Y vamos a estar intentando con cierta regularidad estar subiendo algunos episodios para hablar de música, de política, de temas sociales y todo lo que nos convoca y de lo que ustedes ya saben y han leído en nuestro sitio. Mi nombre es Felipe Gómez y lo que están escuchando de fondo es Niño Calavera, esto es lo que tengo, que gentilmente nos han cedido la canción para utilizarla como intro en nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial y estamos súper contentos de tenerlo acá. Se trata de Jorge Canales, musicólogo, investigador, profesor y autor del libro Punk Chileno, 10 años de autogestión. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. La magia de internet nos permite tener esta conversación a distancia y bueno, encantados de tenerte por acá. Oye, muchas gracias Felipe por la invitación. Gracias también por el espacio que estás generando en este momento, que aparte de la página ya están con nuevos aires, con un podcast, así que bienvenido sea también ese nuevo proyecto para Chile Punk. Así que de antemano muchas gracias por la invitación. No, bacán, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Jorge, para comenzar vamos a ir directo a la música. Vamos a escuchar una canción de Matute Joins que la acaban de lanzar hace poquito, el videoclip se llama El Tren de la Muerte. Y luego vamos de lleno a la conversación. Súper. Ahí estaba entonces, lo que estábamos escuchando era El Tren de la Muerte de Matute Joins, una banda que tuvimos la posibilidad de entrevistar hace poquito en la página cuando presentaron este disco. Y bueno, el 17 de junio a las 19 horas en General Gana 581 van a estar lanzando El Tren de la Muerte, este single, con Cirrosis, Represalia, Mapuche Narco, Sound System, Combat Rock. Así que ya saben, más información en el Instagram de la banda, matutejoins.punk, para que estén atentos ahí y puedan asistir al lanzamiento, a la presentación de este single que lanzaron los muchachos ahí del Cerro 18 de Lobar Nechea. Jorge, bueno, aprovechando tu presencia aquí, es imposible no preguntarte algunas cosas sobre el origen del punk chileno de los años 80. Tú hiciste esa investigación bastante acabada
Pero mi pregunta es la siguiente, si tuvieras que sitiar esto o establecer un hito fundacional del punk chileno, ¿dónde lo situarías? O tal vez no hay, ¿cómo lo ves tú? Sí, esa es una de las primeras preguntas. Yo creo que uno se da un poquito de dónde comenzar, dónde partir, dónde están esos primeros antecedentes, como para, si bien el libro se llama, claro, 10 años de autogestión, 1986-1996, el hito, en cierta medida, haciendo, siguiendo tu pregunta, tiene que ver con el primer festival punk que se hace en Chile, que es en la comuna de Ñuñoa, en el Aguilucho, Ujú. ya donde participan bandas como Pinochet Boys, Dada, Zapatillas Rotas, Niños Mutantes, etcétera. Entonces, yo siento que ese termómetro que se genera en ese momento convoca un montón de jóvenes que se sienten identificados con un género musical. Mm. Entonces, creo que eh, en ese espacio muchos tanto oyentes como los mismos músicos se pudieron reconocerse en un espacio en particular, el Aguilucho, y también tal vez desde ese hito se dieron cuenta que también podían organizar cosas, y por supuesto que había una convocatoria y había gente también ávida a escuchar estos nuevos sonidos provenientes desde Europa. Entonces yo creo que, por lo menos en Chile, claro, yo me encuentro con este hito, y por eso el libro Ujú. un poco en su subtítulo habla de como año 1986 en adelante. No obstante, también me voy encontrando con cositas. Ujú. Entonces, igual es interesante también de qué manera esta historia de este chileno que se desarrolla en Inglaterra. Estamos hablando de Álvaro Peña. Ah, legendario. Claro, con 101, Buenas con la banda nones. 101. Claro, justamente. Pero también me encuentro con Antonio Narváez, que es otro Ajá. chileno que también participa en esta banda, que es un chileno que yo me lo encuentro viendo un documental de Joe Strummer, y habla del baterista, el baterista chileno. Y yo digo, ¿cómo baterista chileno si Álvaro Peña no toca la batería? Eso Claro. por lo menos lo que decía el documental. Pero googleé un poco el nombre y me di cuenta que efectivamente también había otro chileno en esta banda. Lo ubico por Facebook, y fue muy entretenido porque a ver qué sale, y me contesta y me confirma que efectivamente él también fue parte de la agrupación. Actualmente vive en España, en Barcelona, está más dedicado al jazz, ¿ya? Ok. Eh, pero también, claro, me empieza a comentar un montón de cosas interesantes que habían pasado, la primera vez que tocan ellos Mm. en público, y el afiche que lo consigo, que es 101 anteguasos. Y me comentaba que Joe Strummer le gustaba la palabra, cómo se pronunciaba Ujú. guaso. Entonces la primera presentación de los 101 Buenísimo. es con esta palabra. De aquí Álvaro Peña sale con un poncho de guaso al escenario. Entonces, igual interesante. Y por otro lado, la vinculación también que se genera con Chile, porque precisamente ese recital, donde tocaba también la banda Matumbi, Ujú. era para recolectar fondos para los refugiados del golpe de Estado, para la gente que Ah, había salido exiliada de Chile en esa época, que había llegado a Europa. Parte de generar recursos, ¿cierto?, para estas personas. Uno de ellos precisamente fue este recital de 101 y su debut. Entonces, es interesante también cómo ahí se van vinculando ciertas cosas, chilenos, que mm, no es menor, ¿cierto?, que estés con Joe Strummer compartiendo el escenario, perdón, exacto. antes de Clash. Incluso esta banda 101, por algún momento también se lo unió, compartió escenario con Sex Pistols. Ah, interesante. Entonces, no es menor igual la presencia de ellos. Qué buen hallazgo, ¿no? Como algo que... Sí, no, fue súper interesante. Igual fueron, claro, por un momento como que estaba Antonio Narváez, después por temas de trabajo tuvo que viajar, se ausentó de la banda. Álvaro Peña lo mismo, también tuvo ambivalente. Y bueno, finalmente todos sabemos que Joe Strummer decide salirse de la banda y forma después los Clash. Entonces, O sea, interesante esa prehistoria de Clutch con Joe Strummer y estos dos chilenos, donde buenísimo. compartieron Casa Ocupa, porque más o menos así se conocen ellos. No se Claro, conocen por la música, sino que se conocen porque comparten un espacio, un espacio no habitado claro. en Buenísimo Londres. porque se sabe mucho de lo de Peña, ¿no? No sé si tanto, pero se comenta siempre, ¿no?
Pero de Sí, Narváez ha pasado un poco piola, ¿no? Como ese fue un sí, hallazgo. sí. Bueno, lo de Antonio Narváez, igual él como no se siente ni parte que haya sido un protopunk ni nada Mm, de eso. El más eh, tiene con más fijación con esta banda, con el rock and roll, con el soft rock, con el ujú, garage rock, ¿cachai? Como que tiene más, sí, como que se descarta, se desprende un poquito de esto, de este romanticismo de los ujú, 101 que es proto-punk, o que son las raíces del punk, ¿cachai? Por los Clash, etcétera, como que él se desmarca un poquito de eso. se Entonces, siente que claro, no, por ahí claro. se entiende un poquito que no tenga tanto protagonismo también cuando uno aborda este fenómeno como lo tiene sí Álvaro Peña, que Álvaro Peña Ok, sí como que alimenta un poco el mito, claro. ¿cierto? De todo esto y que es parte de ese juego, que está bien también, Sí, sí, está sí. súper bien, pero ahí siento yo que escuchándolo a los dos hay visiones distintas un poquito Ujú, del rol que jugó esta banda dentro de, comillas, la historia del punk en Inglaterra, por llamarlo de claro. alguna manera, entonces No, distinto. Y también por otro lado, ya a fines de los 70 también me encuentro con otro vestigio también no menor, que son los primeros punks que empiezan a llegar desde el extranjero. Ya empiezan a llegar hijos de exiliados. Entonces, el Pogo, muchos ¿no? de ellos, ¿cómo? Como el Pogo, por ejemplo, que venía de Como España. el Pogo, por ejemplo, claro, como el Pogo, por ejemplo, ya en los 80. Pero a fines de los 70 muchos Ujú. punks empiezan a tener vinculaciones con Clotario Blest. Entonces, Ah, ¿qué tiene que ver Clotario Blest con la historia del me punk? acuerdo, Pero sí. efectivamente, claro, compartieron marcas y, claro, me comenta un poquito esto, que los chicos traducían canciones de Sex Pistols y de los Ramones, creo que fue lo que me comentó esa vez, y las repartían en las marcas. Y entonces ahí se genera también esta primera vinculación y y después me comentaba que con Clotario también fueron alguna vez a un recital de los prisioneros. Imagínate Clotario Blest en un recital de los Buenísimo. prisioneros, ahí con Oscar Mm. Ortiz, que es mucho más joven que él. Entonces, y le decía algo bien significativo. Le decía, claro, por el hecho de estar en ese espacio es donde él puede compartir con la juventud marginal. Es Ah, donde ok. aquí está la juventud marginal y aquí es Mm, donde yo también puedo estar. Aquí es donde yo mm, me siento cómodo. Tomando distancia también un poco del canto nuevo. claro. Y eso lo comenta Oscar, que tampoco no se sentía cómodo con estos otros movimientos que ya eran mucho más Mm, militantes, ¿cierto? Que ya sí. tenían que ver mucho más, hay una vinculación más formal, tal vez con partidos políticos, etcétera. Él andaba por este otro carril, que Interesante. desde el plano político, Clotario Vélez también no andaba cerca de las militancias políticas, sino que Claro. más bien estaba cerca de los movimientos más ácratas, más anarquistas, anarcosindicalistas y Exacto. cristianos también. Interesante. Jorge, antes de que continuemos con la conversación, vamos a una pausa musical nuevamente. Esto es Pinochet Boys, Botellas contra el Pavimento. Y este tema nos introduce al siguiente tema de la conversación, cómo estaban sonando estas primeras bandas punk chilenas. Pinochet Boys en el podcast de chilepunk.cl. En mi tiempo libre estoy parado en la calle. En mi tiempo libre estoy ando en la calle. En mi tiempo libre estoy parado en la calle. En mi tiempo libre estoy drogándome en la calle. No tengo tiempo de sentir amor. No tengo tiempo de sentir amor. Fue un placer conocerte, mirarte y rodar
pero ese tiempo se me hizo largo. Y ahora tus palabras me suenan botellas contra el pavimento. Y ahora tus palabras me suenan botellas contra el pavimento. No tiempo de sentir amor. No, no tengo tiempo de sentir amor. Estoy parado en la calle, en mi tiempo libre estoy fumando en la calle, en mi tiempo libre estoy parado en la calle, en mi tiempo libre estoy drogándome en la calle. No tengo tiempo de sentir amor. No tengo tiempo de sentir amor. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Ahí entonces estábamos escuchando a los Pinochet Boys con botellas contra el pavimento. Jorge, esto suena bien particular, ¿no? No suena tan punk. Se escuchan sintetizadores, se escucha una influencia un poco clashera y como media dub. ¿Qué pasaba con las bandas? Se movían en una escena bastante experimental, al parecer, ¿no? No sé si estaban tan claros con lo que estaban tocando, si lo podrían definir como punk, o si esta etiqueta tal vez vino un poco después. Yo creo que es en base al levantamiento de información, yo creo que es una etiqueta que viene después. Yo creo que, sí. Y en general, yo creo que a la juventud le cuesta un poco, viéndolo con perspectiva, ¿cierto? Le cuesta un poco encasillarse en ciertos conceptos. Como que siempre parte de esa rebeldía también es desmarcarse es no estar encasillado en algo. Entonces aquí no fue la excepción. Y también, por supuesto, que renegaban un poco del punk. También tenemos que tener en consideración que yo creo que estos primeros años donde empieza a pisar fuerte este movimiento musical o este género musical, como que venía muy mimetizado con la New Wave. Uh-huh. El New Wave, el punk, el rock, el pop, estaba todo muy mezclado. Y tomando en consideración que tampoco aquí había un referente como de voy a escuchar una radio donde suenen estos géneros musicales, claro, que me gusta, que veo cómo se mueven en el escenario, cuál es su performance, su estética, etcétera. Como que no había mucho de eso, como que llegaba bien mezclado, bien fragmentada la información, sí, lo gótico, lo dark, etcétera. Entonces como que
en cierta medida como que se fue amoldando a cómo ellos lo sentían, las revistas que fueron llegando, etcétera. Por ahí, claro, aparece el programa Melodía Subterránea, donde precisamente Pogo viene con un cargamento desde España, con música nueva, fresca, y para qué vamos a hablar de Rolando Ramos y su gran, gigante colección de música. Entonces también, pero eso era, creo que era una hora a la semana, no sé, Claro. no era todos los días, entonces tampoco había mucho donde delimitar que era hardcore, que era punk, que era new wave, etcétera, era como todo bien mezclado. Y en ese contexto, claro, precisamente aparecen los Pinochet Boys con cajas de ritmo, sintetizadores, pegándole a tarros, ¿cachai? Entonces como súper experimental, muy, muy experimental, al igual que los Dada, que ya desde su nombre ya viene con esa prisma, ¿cierto? De experimentar cosas, de improvisar dentro del escenario. Eh, Había mucho de aquello. Interesante, Entonces, interesante. Me pregunto si eso tiene que ver con esa desconexión de Chile del resto del mundo en los 80, ¿no? Ese carácter insular que tenía Chile, una dictadura súper terrible, que no solo era una dictadura política, sino que cultural. Y claro, como dices tú, las cosas llegaban de manera bien fragmentada, ¿no? No sé si tiene que ver sí. o tiene Yo alguna veo relación. como, claro, coincido con lo que tú dices, veo dos vertientes, claro, una es la que tú comentas, como que llega la información bastante fragmentada, por lo tanto, como que cada uno ahí toma lo que puede y desde ahí se agarra un poco. Y por otro lado también la precariedad en cuanto a la compra de instrumentos. O sea, no era llegar y comprarse una guitarra, un bajo, una Exacto, batería. Entonces, era lo que había, ¿no? O sea, los Dada claro. muchas veces siempre se consiguieron los materiales, los instrumentos, perdón, para poder tocar. Por ahí los Pinochet Boys tenían un poquito más de dinero, habían Mm. vendido un Fiat, un auto, un Fiat 600, ¿cierto? Para comprarse esta caja de ritmo que después suena en el disco Pateando Piedra de Los Prisioneros, porque Jorge González se la pide. Mm. El típico perrito que aparece ahí, Sí, sí, claro, es parte de esta caja. buenísimo. Entonces, claro, era lo que había nomás. Entonces, desde lo que había, uno podía ir ingeniársela y sacar sonidos y que tiene mucho también que ver con el pan, con la ruptura, ¿cierto? Del sonido, qué sonido, qué no es sonido. Ahí Exacto. hay interesante también la teoría Está. del ruido también que Mm. aparece, de cómo el ruido también yo lo puedo incorporar dentro de la Mm. sonoridad y darle una intencionalidad, ¿cierto? Entonces, que no es solamente ruido, sino que también hay una intención detrás de aquello. Entonces, por ahí también Súper bien. hay algo de eso. Súper interesante. Jorge, ¿te parece si hacemos una pausa musical? Pero antes te dejo planteada la pregunta para cuando retomemos. ¿Cuándo las bandas empiezan a dejar un registro, un testimonio de lo que están presentando en vivo? Y como habíamos acordado, tú presentas el siguiente tema. Bueno, ahora viene la banda Caca Urbana con su canción Doble Tormento. Mira cómo sonríe el presidente cuando se promesas al inocente. Mira cómo redoblan los juramentos y después el voto doble tormento. Mira cómo se visten los cabos y sargentos para teñir de rojo los pavimentos. Mira cómo profanan la sacristía con pieles sombreros de hipocresía. Mira cómo sonríe el presidente cuando se promesas al inocente. Mira cómo redoblan los juramentos y después el voto doble tormento. Lo que acabamos de escuchar en chilepunk.cl, en el podcast de Chilepunk, era Caca Urbana con Doble Tormento, ahí pedido especial de Jorge. Estamos conversando justamente con Jorge Canales, autor del libro Punk Chileno, 10 años de autogestión, que fue editado en 2020 y que fue presentado por Editorial Camino. No es la primera vez que hablamos de esto, a Jorge lo entrevistamos de hecho, para quienes no han leído, casi al comienzo, cuando empezamos con este proyecto en 2020. Él tuvo la gentileza de hablar con nosotros bastante en extenso y presentamos en dos partes una entrevista donde reflexionábamos un poco sobre el andar
el ¿cómo decirlo? El complejo andar de las bandas chilenas ahí a mediados y fines de los 80. Y en esa ocasión conversamos un tema bastante interesante que tenía que ver con la urgencia de dejar un registro. Hasta entonces, a fines de los 80, las bandas tocaban, querían tocar, buscaban espacios. Sin embargo, en ese momento empieza una necesidad de guardar, de testimoniar lo que estaban haciendo. Y en esa ocasión tú lo bautizaste como la urgencia del cassette, un concepto que me gustó mucho. ¿Cómo se ve esto, Jorge? ¿Cómo surge esta urgencia del cassette en el punk chileno ahí a fines de los 80, principios de los 90? Sí, también veo que coinciden ciertas agrupaciones en ya grabar de manera un poquito solamente más formal. Y tiene que ver precisamente, claro, con este formato físico que es el cassette, ya donde aparece José Luis Corral como creo que una piedra angular. Ahí donde graba a diferentes bandas. Entonces ahí aparecen bandas como Los Caca, Caos, también aparece Ocho Bolas, por otro lado Anarquía también. Claro, Ocho Bolas es de Valparaíso, Claro. pero también coinciden en 1989 como el año donde ya el formato físico creo que cobra cierta relevancia. De todas maneras, siempre estamos hablando en un contexto bastante underground, bastante marginal, bastante acotado. Estamos hablando a lo mejor de 100 copias, 50 copias, etcétera, donde los mismos artistas los vendían en el Paso de las Palmas o el Portal Lion, etcétera. Ya, pero efectivamente coinciden en Estudios Rec, estas tres bandas de Santiago, en 1989, cuando ya sacan su primer formato físico con una carátula, con lado A, lado B, carátula, agradecimiento, etcétera, con entrada a un estudio de grabación y ese tipo de cosas eso que no había pasado antes. Antes efectivamente, claro, habían cassettes de Pinochet Boys, habían algunas cosas también de bandas como Fiscal Ad Hoc que había grabado, tenían de vecinos a Carlos Cabeza, por ejemplo, ya había ofrecido su estudio de grabación. Ahí grabaron el Matarratas, ¿no? Claro, justamente el Matarrata. Entonces, pero estos cassettes se pasaban de mano en mano, se regrababan, se pasaban de mano en mano, no había como una especie de formalidad, por llamarlo de alguna manera. En cambio, claro, aparecen estas bandas y ya le dan es como este cetro, ¿cierto?, de formalidad con todo lo que como uno conoce, ¿cierto?, una producción, por supuesto que a menor escala, pero es una producción al fin y al cabo. Producciones que ahora están saliendo nuevamente este año. Tengo entendido, este año salió el vinilo de Caca Urbana, por ejemplo, salió el vinilo de Anarquía, nuevamente publicado, salió una ya no sé si segunda o tercera edición de los Pinochet Boys, Botellas contra el Pavimento, que aparece, ¿cierto? Entonces, bueno, no es menor tampoco ese hito, aunque llegó a poca gente, sin lugar a dudas, pero sí efectivamente se produce, creo yo, un quiebre un poquito, que no es tan importante tal vez como lo que pasa ya entrados los 90. Ya entrados los 90 hay un sello discográfico ya que se preocupa un poco de mostrar estas nuevas sonoridades. Estamos hablando del sello Alerce, un sello que tiene distribución a nivel nacional, entonces también es distinta la llegada. Aparece en primera instancia con Los Miserables, ¿cierto?, con El Futuro Esplendor, y bueno, graban Los Miserables. Nuevamente, después del 93 graba Bebés Paranoicos, por otro lado, y también distribuye el primer cassette de Fiscal Ad Hoc, que sale con el sello discográfico Batuta Record, que es el único cassette que alcanzan a sacar. Cassette que nuevamente, bueno, hablando un poquito de esas reediciones, Fiscal Ad Hoc también sacan cassette precisamente, o lo va a sacar, creo que lo va a sacar en este mes, el primer cassette de Fiscal Ad Hoc. Entonces también hay un hito con eso, que ya tiene una distribución, ¿cierto?, un poco más grande, tiene una exposición también a través de los medios de comunicación, radio, etcétera. Ya se asoma por ahí la radio Rock and Pop, que fue un gran difusor del rock chileno en esta época. Entonces ahí también es importante lo que pasa con ese formato. Es interesante lo que mencionaste del sello Alerce, porque ellos no eran un sello que estaba focalizado en un solo género, ¿no? Estaban distribuyendo artistas chilenos de distintos mundos y tuvieron la visión de incorporar a estas bandas que venían del margen, ¿no?
Eso fue bastante interesante y me imagino que el tiraje que tenían esos cassettes fue mucho más amplio de el mano en mano de los años Exactamente. anteriores. Pero sabes que, haciendo la reflexión un poco con respecto a ese espíritu que tiene el sello discográfico Alerce, finalmente no me parece tan extraño. Ujú. Si bien el sello Alerce nace a fines de la década del 70, post dictadura, ¿cierto? Con una represión tremenda, en base a estos géneros, sobre todo músicos, agrupaciones que ocupaban zampoña, etcétera, que era un quilombo hacer sonar este tipo de bandas, o bandas vinculadas con el folclore. Relegarle también la responsabilidad de la difusión del canto nuevo, que era un canto también bastante combativo. Recordemos que este género musical se desarrolla en peñas donde el acoso de la policía secreta no era menor. O sea, Claro. si tú ibas a estos tipos de espacios, te perseguían hasta tu casa, te iban a buscar, quedabas en una lista, etcétera. También había bastante represión. Pero también tiene que ver el sello Alerce también, además del rescate musical, ¿cierto? De las raíces del país, ¿cierto? Lo folclórico, lo latinoamericano también, pero también había un discurso de esa voz de los que no tienen voz. Y en ese sentido, en base a ese discurso de la voz de los que no tienen voz, de lo que está desde el margen, coincide un poco, claro, coincide con el punk y también coincide con el hip hop. Precisamente el sello discográfico Alerce es la primera banda, el primer sello también grande que ficha con Panteras Negras. Y también coincide entre Pantera Negra y Los Miserables en el 92, y luego el 93 coincide también precisamente con Bebés Paranoicos y Fiscaleador. Por otro lado está La Pose Latina, que también firma con el sello discográfico Alerce. Entonces igual Alerce ahí como que sigue teniendo esta voz del margen, sigue teniendo esta voz de denuncia, esta voz desde la juventud que no está conforme con ciertas cosas que estaban pasando. Entonces Alerce como que continúa con un discurso, hay una continuación con un discurso, pero sin lugar a dudas hay un quiebre en lo sonoro. O sea, ese quiebre en lo sonoro tiene que ver con incorporar la tecnología, con incorporar las cajas de ritmo, con incorporar los samples desde el lado del hip hop, con incorporar la estridencia, etcétera, con el punk en este caso. Así que exacto, por ese lado también ahí Alerce también aporta en algo. Súper bien. Sí. ¿Te parece si vamos a escuchar? Mencionaste Los Bebés Paranoicos, creo que el disco es Fábricas Mágicas, Lápidas Tétricas, ¿no? El que editaron por Alerce. Vamos con Mentira de Los Bebés Paranoicos. Súper. Mentira, una razón para no entrar en tu sistema. Puras palabras que se caen a la tierra. Una pregunta que pende sobre mi cuerpo. Y mi cabeza se resiste y no comprende. Que es muy tarde, que no entiende nada de lo que le dicen. Que es imbécil, distraerse tan de veces. ¿Cómo podemos
Ahí estaba entonces el sonido de Bebés Paranoicos con Mentira, una de sus canciones más emblemáticas y que es parte del disco Fábricas Mágicas, Lápidas Tétricas, editado ahí a principios de los 90 por el sello Alerce, como comentábamos con Jorge Canales, nuestro invitado de hoy, investigador, profesor, autor del libro Punk Chileno, 10 años de autogestión. Estamos conversando con Jorge, nosotros tuvimos una conversación hace un par de años, voy a volver a insistir con eso, la entrevista está disponible en nuestra página, está súper interesante, vayan a verla en chilepunk.cl, donde hablamos de distintos temas respecto al origen del punk chileno, tal como en este podcast, y también sobre lo que quiero saber ahora. Jorge, siempre me ha llamado la atención la diferencia estética entre el punk chileno y el punk argentino. Tengo la sensación de que acá, a este lado de la cordillera, el punk evolucionó de una forma mucho más oscura, tal vez mucho más política. Y en Argentina, sin embargo, contrasta un poco, ¿no? Pareciera que tocaran temas un poco más domésticos o más cotidianos de la vida diaria. ¿A qué podría atribuirse esta diferencia estética, musical y lírica? Yo creo que tiene que ver un poco con el contexto, ¿cierto? La dictadura. La música parece que permeó las fronteras de Chile y Argentina, lo hizo de manera diferente, o por lo menos esta música venía de diferentes latitudes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esta diferencia musical y estética entre Chile y Argentina si hablamos de punk? Es interesante también tomar en consideración cómo los diferentes géneros musicales, estilos musicales se permean con lo social. Yo creo que por ahí tal vez uno podría encontrar alguna respuesta, una ruta que tomar, haciendo esta comparación que tú me comentas con qué pasaba en Argentina, o en Buenos Aires en particular, y qué pasaba en Chile. Y claro, cuando aparece el punk en cierta medida en Argentina, cuando aparece en el grueso, porque claro, también aparece en dictadura al igual que acá, pero ellos ya iban saliendo, iban de salida de una dictadura, entonces también los contextos son otros. Y en ese sentido, la construcción discursiva que tienen los grupos argentinos es muy distinta a la que tienen las bandas chilenas. Los grupos argentinos tal vez tienen algo mucho más de la calle, o estaba tomando cerveza, llegó la policía y hasta ahí no me... Claro, tiene que ver un poquito más con cosas como de la calle. En cambio acá en Chile no, pues. Acá en Chile igual la cosa tiene que ver con mucho más, un clima mucho más violento y que tiene que ver efectivamente con las cosas que estaban pasando acá. Recordemos que estos primeros espacios donde se empieza a desarrollar el punk, llámese el Trolley, Matucana, el Centro Cultural Mapocho, etcétera, también era peligroso asistir. Estamos hablando de chicos de 15, 16 años que estaban recién saliendo de sus casas, etcétera, y muchas tocatas terminaban con todos presos, solamente por asistir a un evento de música independiente, que aquí, claro, en los 80 pues, se permeaba la música, estaba la performance, estaba la poesía, estaban colectivos de teatro, colectivos de pintura, no sé, estaban las yeguas del apocalipsis, contingencia psicodélica, etcétera. Entonces, pero a pesar de aquello, también la violencia siempre estaba ahí, estaba tanto dentro como fuera del escenario, del espacio. También por otro lado la sala Lautaro, también había mucha violencia en ese tipo de espacios. Entonces ahí ya el discurso ya es un poco otro. Y por otro lado también las influencias. Siento que la influencia de bandas como Los Ramones es muy potente en Argentina, es muy potente, es casi como los Rolling Stones. Claro. Si lo llevamos al marco del rock and roll de la década del 60, 70, ¿cierto? Rolling Stone es la banda, ¿cierto? Se han hecho libros de Rolling Stone en Argentina. No me extrañaría que hiciera un libro de Ramones en Argentina con Seguro. toda la infinidad de veces que han tocado los Ramones y también sus integrantes. Entonces, en ese sentido, y si uno, claro, escucha a los Ramones, también es 1, 2, 3, 4 y es mucho más simple, por llamarlo de alguna manera, la sonoridad que tienen. Por el contrario, The Clash fue una de las bandas que dominó en cierta medida como la escucha de muchos artistas y la audiencia. Y la diversidad en la sonoridad que tiene The Clash, donde está mezcla el ska, mezcla un poco de reggae, el dub, sobre todo en el disco sandinista, que hay mucho de aquello. Ahora hablando
nuevamente como hablando de estas reediciones, escuché la reedición del Combat Rock, que es el cuarto disco de Clutch del 82, 83 más o menos, y todos estos temas extras, el dub está pegado, pero o sea, mucho. Súper bailable algunas canciones. Es súper bailable también, tiene mucho de baile. Entonces ahí vamos viendo un poquito cómo se van madurando ciertos géneros musicales y también van teniendo su propia identidad dentro de ellos. Y yo creo que ahí efectivamente The Clash tiene gran responsabilidad un poquito en la sonoridad. No por aquello, si uno va a la discografía de bandas como Los Miserables, encontramos más de una canción cover por ahí. Vamos por otro lado a Fiscales Ad Hoc, también. Los Prisioneros, por otro lado, La Voz de los 80, tenemos ahí la presencia de The Clash súper patente. Incluso la banda anterior, Los Pinchucas, que también por ahí por el libro también desarrolla un poquito esa vertiente de Los Prisioneros con Los Pinchucas. En la primera presentación que ellos tienen hay 2 covers de The Clash, Lover Rock y Churasteo Churacou. Entonces ahí también hay una presencia importante de esta agrupación que jugaba con los sonidos. Tal vez el primer disco y el segundo de Clash, claro, suenan mucho más a lo que se le conoce como punk, guitarra, bajo, batería, pero ya después Sandinista, London Calling ya empiezan a jugar con otras cosas, ya se meten los jamaicanos llenos en estos sonidos, ¿cierto? Y que tiene que ver también con lo que estaba pasando políticamente en Inglaterra. En el 62 ya se independiza Jamaica, hay una migración bastante importante, se empiezan a mezclar los blancos con los negros en los suburbios, ¿cierto?, de Inglaterra, y esto hace también que la sonoridad también se permee con esto social que te comentaba en el comienzo. Entonces, por ahí tal vez uno podría encontrar alguna respuesta a esta teoría de que, claro, que por qué fuera tan diferente, siendo que estamos al lado y tenemos idiosincrasias más o menos parecidas. Exacto. Pongamos algo de Los Prisioneros, si es que no salta el copyright. O tal vez sí, no sé. Perfecto. ¿Qué puede ser de La Voz de los 80? Bueno, La Voz de los 80 podría sonar No Necesitamos Banderas, donde hay una clara influencia, ¿cierto?, jamaicana ahí y un discurso bastante oposicionista frente a lo que estaba pasando. Temazo. Vamos entonces a escuchar No Necesitamos Banderas de Los Prisioneros de La Voz de los 80, pero en su versión en vivo, cuando se presentaron en el Festival de Viña el año 2003. También una presentación bien interesante porque agregaron un par de cositas extra a la canción. Los Prisioneros, No Necesitamos Banderas, en el podcast de chilepunk.cl. La autoridad que nos da el buen juicio y en pleno uso de nuestra razón declaramos romper de forma oficial los lazos que nos pudieron atar alguna vez a una institución o forma de representación que nos declare parte de su total. Con toda honestidad y con la mente fría renegamos de cualquier color. Ya todas las divisas nos dan indiferencia, renegamos de cualquier patrón, se llame religión, se llame nacionalidad, no queremos representatividad. No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras,
Es fácil vegetar, dejar que otros hablen y decir, ellos saben más que tú. Ponerse una insignia, marchar detrás de un líder y dejar que nos escriban como razón. No vamos a esperar, la idea nunca nos gustó. Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó. No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras, no aceptaremos filiaciones, no escucharemos más sermones. No, 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 no. No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras, no aceptaremos filiaciones, no escucharemos más sermones. No voy a la guerra contra el argentino, él es mi vecino y es mi amigo. No voy a la guerra contra el peruano, es mi vecino y también mi hermano. No voy a la guerra contra el boliviano, no soy capaz de matar un gusano. No voy a la guerra contra Irak, no me interesa ir a robar. No voy a la guerra, señor general, si usted es tan cobarde, con las manos limpias vaya a pelear. No mande a los pelados a asesinar, no a larga distancia comanden matar. No voy a la guerra, no voy a la guerra nunca más. Me da vergüenza la pacificación de la Araucanía y el bando militar. Me da vergüenza la guerra del Pacífico y el golpe militar. Me da vergüenza Vietnam y hasta la Segunda Guerra Mundial. Una bandera es linda cuando juega la selección, cuando la dibujamos cuando chicos en el pizarrón, cuando Marcelo, Ivano, Pizarro meten un gol, sí, pero no cuando hay que ir a matar. Ahí no es linda cuando hay que ir a odiar. Cuando quemamos las casas de los extranjeros de Sudamérica, cuando nos reímos de la tristeza del pobre hermano argentino,
Gracias. Los prisioneros con No Necesitamos Banderas era lo que escuchaban en el podcast de chilepunk.cl. Jorge, entramos a la parte final, nos quedan unos minutitos. Para ir cerrando, quería recordar un poco el nombre de tu libro, que es Punk Chile No. Es un juego de palabras, ¿no?, que hace referencia a este cambio de paradigma, la dictadura, ¿no?, el plebiscito del sí y el no. Se ve en la portada del libro el arco iris que simboliza a la concertación de partidos por la democracia, la coalición de gobierno que se organizó para asumir el mandato del país una vez que se retirara la junta de gobierno, prometiendo una alegría que finalmente no llegó. Y me parece que hay una buena metáfora ahí entre ese arco iris que se disuelve entre calles y alcantarillas en la portada. ¿Qué pasa con las bandas chilenas hacia esta altura de los 90, cuando ya se termina la dictadura, hay un cambio de paradigma? ¿Tiene un impacto esta situación? El mundo cambió también, cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética, se va Pinochet a este lado del mundo. Entonces quería preguntarte si efectivamente esto tiene un impacto en la retórica, en las letras o en la música de las bandas. Sí, mira, pasa algo bien interesante también, que todos se imaginaban este arcoíris, que tú haces alusión, ¿cierto?, del libro, donde efectivamente, claro, supuestamente estas bandas iban a sonar, ¿cierto?, iban a haber espacios donde se difundiera la cultura, el arte, etcétera, pero simplemente esto no pasó. Y como aparece el libro, este arcoíris como que se disuelve en cierta medida, se va por un retrete, ¿cierto?, se va por una alcantarilla, según haciendo alusión, ¿cierto?, a la portada del libro. Y pasó eso con la música chilena. Yo creo que hasta 1993, 92, 93, prácticamente la música chilena no sonaba en las radios. Yo creo que el único que sortea esta valla son Los Prisioneros con el disco Corazones, que efectivamente suena en diferentes radios del país, medios de comunicación ya como canales de televisión, etcétera, pero el rock chileno en particular deja de existir. Muchos de ellos incluso empiezan a rotar en radio AM, ¿ya? Por ahí hay un video, una entrevista que le hacen a Álvaro Enrique en el programa Extra Jóvenes cuando están sacando su primer cassette del 91, también al ERCE, y él comenta que, claro, decía, ojalá las radios FM se encarguen, nos podían pasar, pero igual decía, nuestro disco suena AM, entonces como que estaba bien que sonara en las radios AM. Pero ha pasado esto, ¿por qué? Porque se instalan las multinacionales. Entonces se instalan las multinacionales, ¿y qué quieren las multinacionales? Que sonara Madonna, que sonara Michael Jackson, que sonara Luis Miguel, etcétera. Entonces, efectivamente, eso dominó los primeros años de la década de los 90. Y aparece lo que comentábamos anteriormente, que alerce con el nuevo rock chileno. Y ahí hay una fijación, ¿cierto?, un poquito con Fiscales Adobes, Paranoicos, Los Miserables, Panteras Negras, La Pose Latina, etcétera. Y ahí como que recién empieza un poquito a rotar, aparece también, bueno, Los People, los Tres también, Sexual Democracia también, que firma con Alerce, etcétera. Entonces ahí como que ya empieza a configurarse un poquito, y claro, las multinacionales que dicen, oye, aquí algo está pasando, aquí hay un nicho también donde poder explorar. Y aparecen, ¿cierto?, desdibujando, ¿cierto?, la mirada, la patente, ¿cierto?, de esta multinacional BMG, pero no aparece BMG, sino que aparece Culebra Records. Como una filial. ¿Cachai? Aparecen estos sellos más pequeños. Ya no aparece Warner, sino que aparece Guisaro Records un poquito más adelante. O Sony Music también con Crater, etcétera. Y la EMI es el único sello que estaba de la mano de ya disueltos Los Prisioneros. Carlos Fonseca toma el directorio de la EMI y aparece con el rock nacional, en cierta medida haciéndole el contrapeso al nuevo rock chileno de Alerce. Ya se inyectan muchos recursos, hay una importante inyección de recursos. Estamos hablando de bandas que iban a grabar a Londres, etcétera, Javier Aparro, Lo Imposible, aparece, qué sé yo, Lucibel, aparece Bambú, ¿cierto?, aparecen un montón de agrupaciones. Y esto más o menos entre el año 94, 95 y al 96 empieza a decaer un poco todo eso. Entonces finalmente ya a fines de los 90, pasada la medianía de los 90, ya estos sellos discográficos ya empiezan a dejar a ciertas bandas, ¿cierto?, y que poco menos se las arreglen solos. Y en ese contexto, justamente en ese contexto, es cuando ya empiezan a aparecer las primeras las primeras sellos discográficos autogestionados. Y ahí interesante también porque
ya el mercado ya se había, el mercado radial, por llamarlo de alguna manera, ya estaban sonando otras bandas. Estamos hablando de Green Day, estamos hablando de Offspring, por otro lado Rancid, o la misma Polla Records, los Negu Guriat, el rock radical vasco también, algo sonaba, ya se podía encontrar en feria, en Perse, etcétera. Entonces, ya estaba instalado, ¿cierto?, este tipo de sonoridad. Y en ese contexto, como te comentaba, aparece el sello Mazapunk, por un lado, en 1995, y Corporación Fonográfica Autónoma, CFA, en 1996, donde ahí aparecen bandas como Políticos Muertos ya grabando, Políticos Muertos también, una banda ochentera, ¿cierto?, a fines de los 80, o Los Jorobados también grabaron acá, los mismos Fiscaleados que eran parte de este sello, los Super Sordos, Yajaira, etcétera. Por otro lado, Mazapunk también tenía, no sé, bandas como Marcel Duchamp, Disturbio Menor, Mal Gobierno, etcétera. Entonces ahí también se empiezan a hacer cargo. Se empiezan a hacer cargo a estos jóvenes de distribuir su propia música, y por otro lado también aparecen géneros que también dejarían un sello importante como el hardcore, que parte de estas bandas que te había comentado, y ahí también el sonido un poco se acelera un poco y empiezan a aparecer nuevos espacios. Muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación, siempre súper interesante, un agrado para los que nos gusta esto, bacán que estén produciendo cosas, saliendo libros, el tuyo, el de Rosana, salir de Canción Punk también, también. Alguno, pero hubo varias cositas que salieron en pandemia también súper valiosas. El de Jando, del Blues al Punk también, está súper bueno ese libro. Bueno, para que la gente se entusiasme y empiece a leer sobre estos temas que no están tan explorados todavía, pero ahí están abriendo camino un grupo de personas. Exacto. Así que súper valioso. Sí, Jorge, encantado de tenerte acá, ha sido súper valiosa la conversación, la puerta está abierta para cuando quieras volver. Ya estamos escuchando de fondo a Niño Calavera con Esto es lo que tengo, que es nuestro intro y outro en el podcast de Chile Punk. Le damos las gracias a los que nos han escuchado, que nos aguantaron esta hora, los que no se fueron. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo, Jorge. Abrazo igual, cuídate, que estés muy bien y suerte para este nuevo proyecto. Muchas gracias. Esto fue entonces el primer episodio del podcast de chilepunk.cl. Un abrazo a quienes han apoyado, a quienes escucharon antes esto y nos dieron algunos consejos. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión.